Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Johnny y es un enorme placer nuevamente poder saludarlos y darle la bienvenida a este tutorial de Photoshop, en el cual vamos a estar aprendiendo a realizar esta composición que podemos ver en pantalla. Antes de iniciar, quiero recordarte que por favor, si consideras de interés este material, me sigas en mi página de Facebook y también en mi cuenta de Instagram, que tiene muy poco que la abrí. El enlace está apareciendo en la pantalla y de igual manera te lo dejo en la descripción del video, así como un enlace a la descarga de todos los materiales que vamos a estar utilizando en este tutorial. Una vez descargados los materiales, van a encontrar estas carpetas donde va a tener los diferentes recursos que vamos a estar utilizando a lo largo de este video, a excepción de los fondos. Para descargar el fondo nos vamos a ir a nuestro navegador de internet preferido y vamos a entrar a la página FreePic, y en el buscador vamos a poner estacionamiento y aquí nos van a salir diferentes stocks que podemos descargar. Yo te voy a dejar los enlaces directos para que puedas descargar algunos que yo te recomiendo utilizar para que tú directamente lo descargues desde aquí para no infringir los derechos de autor sobre la fotografía. En este caso el fondo que yo voy a utilizar es este, pero aquí como podemos ver hay una gran cantidad de fondos diferentes. Los enlaces a estos fondos que yo te sugiero utilizar te los voy a dejar de igual manera en la descripción del video. Muy bien, así que una vez descargado el fondo que sea de tu agrado, vamos a dar clic derecho, abrir con Adobe Photoshop. Una vez abierto nuestro fondo, nos vamos a ir a imagen, tamaño de imagen, y como podemos ver es un documento bastante grande que tiene unas dimensiones de 5000 por 3333 píxeles con una resolución de 300 píxeles por pulgada. Esto quiere decir que nuestro archivo es bastante muy grande y trabajarlo con esta resolución y este tamaño nos puede dar como resultado un archivo muy pesado, y en mi caso no me funciona ya que no lo necesito para impresión. Así que de inicio vamos a marcar la casilla de remuestrear, cambiamos la unidad de medida de centímetros a píxeles y yo voy a dejar una medida de 2000 píxeles y por lo que me dé en altura automáticamente. Doy un clic en OK. Nuevamente me regreso a imagen, tamaño de imagen. Ahora aplico la casilla de remuestrear y la resolución la voy a cambiar a 72 píxeles por pulgada, y aquí como podemos ver las dimensiones se mantienen. Damos un clic en OK. Vamos a verificar que esté todo correctamente. Primero lo que hacemos es marcar la casilla de remuestrear y aquí cambiamos a píxeles, y como podemos ver ahora es de 2000 por 1333, resolución de 72, y únicamente la imagen ahora ya pesa 7 megas de los 50 que pesaba en un inicio. Muy bien, damos un clic en OK. De inicio, yo para efectos de este tutorial voy a duplicar la capa para tener el fondo original y ver qué es lo que estamos haciendo. Ahora, lo primero que vamos a hacer es limpiar la fotografía. Esto, como podemos ver, es un estacionamiento, pero en la composición no queremos que se vea que es un estacionamiento. Así que de inicio vamos a corregir todas estas columnas. Como podemos ver, tienen algunos elementos que nos estorban. Así que sobre la capa seleccionada nos vamos a ir a nuestra herramienta de corrector puntual. Bien, y vamos a ubicar, por ejemplo, esta parte de B2, vamos a dar un clic ahí para eliminarlo. Vamos a incrementar el tamaño del pincel para eliminar esta parte de la flecha en el anuncio. Ahora, va a haber áreas como estas que si nosotros, aunque hagamos el tamaño del pincel más grande que el tamaño de la letra y damos un clic, nos va a dejar este error. Para evitar esto, en estas zonas lo que vamos a seleccionar va a ser nuestra herramienta de parche. Vamos a hacer una selección lo más exacta posible de esta área de la columna, la cerramos y vamos a ir arrastrando hacia la parte de arriba para ir clonando el fondo con la textura
De esta manera presionamos control D y ya podemos ver un resultado mucho mejor que si lo hubiéramos hecho solamente con el corrector puntual. Esta parte de aquí ya obviamente tú con más calma lo puedes detallar, así que lo mismo vamos a hacer con todas las columnas. La herramienta que vas a utilizar va a ser dependiendo del área que vayas a limpiar. Muy bien, una vez hecho esto, podemos notar la diferencia. Hemos quitado las letras que indican los cajones del estacionamiento y las señalizaciones de dónde dar vuelta y dónde no. Muy bien, una vez hecho esto, desde los iconos de abajo vamos a añadir una capa de ajuste de tono saturación. En esta parte vamos a seleccionar el color cian y la saturación del color cian la vamos a bajar a un menos 70 u 80. Bien, ahora cambiamos a los azules y estos azules también los vamos a bajar su saturación bastante. Muy bien, ahora sobre la capa que hemos corregido la vamos a duplicar, presionamos control J, el modo de fusión lo vamos a cambiar a multiplicar y la opacidad de relleno lo vamos a poner en un 50%. Creamos una máscara de capa, seleccionamos nuestra herramienta de pincel, seleccionamos uno de bordes difuminados, incrementamos el tamaño de este pincel a 600 píxeles, bueno, todo dependerá del tamaño de tu imagen, con un color negro como frontal, una opacidad del 30%, vamos a empezar a pintar esta zona de aquí para dar un poco más de profundidad a nuestro fondo. Muy bien, con esto añadimos una ligera sombra como si estuviera viñeteada y le damos un poco más de oscuridad a esa parte de atrás. Nos ubicamos en la capa de tono saturación. Desde los iconos de abajo vamos a añadir una capa de ajuste en niveles. Aquí en la entrada vamos a poner el valor de 11. En los medios tonos ponemos 0.30. Las iluminaciones lo dejamos en 255. Nivel de salida lo ponemos en 27. Y aquí ponemos 231. Cerramos por aquí. Desde los iconos de abajo vamos a añadir una capa de ajuste en curvas y en esta vamos a ubicar la intersección en este primer cuadrado. Vamos a dar un clic y vamos a bajar solo un poco la curva y en este otro cuadrado de arriba un poquito más abajo creamos otro y elevamos la iluminación. Nos cambiamos al canal verde. En la parte central vamos a incrementar un poco la tonalidad verde. Nos movemos al canal azul y de la parte del centro vamos a disminuir un poco. Ahora, si nosotros notamos que en algunas partes el azul todavía predomina mucho, lo que podemos hacer es regresar a la capa de ajuste de tono saturación, regresar a los azules y bajar un poco más la saturación para eliminar ese tono azul morado que se veía y en los cianes también si es necesario un poco. Ahora seleccionamos todos los colores y la saturación la ponemos en menos 10. Nos ubicamos sobre la capa de curvas, creamos una capa nueva desde los iconos de abajo, seleccionamos nuestra herramienta de pincel con uno de bordes suaves, un tamaño aproximadamente de 70 píxeles. Vamos a presionar la tecla Alt para que nos salga nuestro cuentagotas, damos un clic en el tono verde y vamos a dar un clic para crear luminosidad sobre estas pequeñas luces. Una vez tengamos todas las luces pintadas, cambiemos el modo de fusión de esta capa a trama con una opacidad únicamente del 20%. Esto es un ligero detalle. Seleccionamos todas estas capas, presionamos control G y a este grupo lo vamos a llamar fondo. Ahora regresamos a nuestra carpeta de descargas y aquí vamos a encontrar una carpeta que se llama alfabeto. Esta carpeta contiene todas las letras del abecedario, a excepción de los números, y únicamente vienen en mayúsculas. Vienen en formato PNG para que puedan directamente exportarlas y utilizarlas. Este alfabeto 100% viene gratis para ustedes y es un alfabeto que yo realicé cuando estaba en la carrera de diseño gráfico. Entonces de aquí lo que vamos a hacer es seleccionar las letras
que vamos a utilizar para nuestra composición. Y dentro de la carpeta de descarga encontraremos este PSD que se llama elementos, que si nosotros lo abrimos contiene este elemento, que es el que podemos notar que constantemente se repite en cada una de las letras, ya que esta letra fue un ejercicio de una tipografía modular. Entonces ese elemento lo podemos encontrar aquí, así como también estos remaches o tornillos, como lo quieras llamar, totalmente editables. Aquí tú puedes cambiar el tamaño del bisel y del relieve, de dónde viene la luz. Por ejemplo, si a lo mejor para personalizar un poquito más tu diseño, pues de dónde va a venir la luz. Aquí como podemos ver, qué tanta profundidad va a tener o qué tanto se va a ver remachado con el elemento del fondo. Bueno, eso tú 100% lo puedes modificar. Lo que puedes hacer es seleccionar tus elementos y tus remaches y de esta manera a lo mejor generar, por decir, que en este caso quisiéramos que la A y la X estuvieran unidas, pues ahí haríamos una especie de remache, o en la T y la A. Bueno, esto yo te lo dejo por si tú quieres personalizar un poco más tu texto. Bien, así que primero que nada vamos a ubicar las letras como queremos que se vean, y una vez ubicado donde a nosotros más nos guste, vamos a dar control y un clic sobre la miniatura de una de las letras. Presionamos control o command en Mac, enseguida la tecla shift y damos un clic en la siguiente miniatura, y lo mismo para seleccionar una tercera letra o el número de letras que tú hayas importado a tu área de trabajo. Desde los iconos de abajo vamos a añadir una capa de ajuste en niveles. Aquí en las sombras vamos a poner el valor de 30. Los medios tonos y las iluminaciones las dejamos tal y como están. Esto únicamente es para oscurecer un poquito nuestras letras. Desde los iconos de abajo vamos a añadir nuevamente una capa de ajuste, pero ahora en brillo y contraste. En brillo vamos a poner un valor de menos 77 y en contraste vamos a poner un valor de menos 42. Como podemos ver, se oscureció toda la imagen. Lo que vamos a hacer es eliminar esta máscara de capa que nos creó automáticamente. Damos control y clic sobre la miniatura de la capa de ajuste de niveles, y ahora ubicado sobre la capa de brillo y contraste creamos ahora sí la máscara de capa. Esto para que estos ajustes únicamente se apliquen sobre nuestro texto. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es nuevamente regresar a nuestro explorador y buscar elementos de fuego que nosotros podamos utilizar. Estos elementos de igual manera no están en el pack, ya que yo, como podemos ver, me metí a Google y puse la palabra fuego, y ahí fui navegando entre las diferentes texturas. Vamos a seleccionar por ejemplo esta, damos clic derecho, copiar imagen, y la traemos sobre nuestra área de trabajo y la vamos a ubicar, por decir, esta la quiero detrás de la letra, entre la letra X y la letra A, más o menos de esta manera. Bien, ahora la manera en cómo podemos eliminar el fondo, como normalmente lo haríamos, sería poner esta capa en un modo de fusión de trama o aclarar. Pero si podemos ver, el fuego deja de verse como fuego y se ve como con un halo, con una transparencia que realmente no lo hace lucir como un fuego. Entonces vamos a dejar la capa en un modo de fusión normal, duplicamos la capa, la copia la vamos a ocultar, y sobre la capa que nos queda activa le damos clic derecho, opciones de fusión, y aquí en los estilos de capa lo que vamos a hacer, en estos indicadores que tenemos por aquí, presionamos la tecla Alt para separar este indicador a la izquierda, y vamos a poner atención en nuestra imagen del fuego. Podemos ver cómo ese color negro de la imagen va desapareciendo poco a poquito a medida de que este indicador lo vamos moviendo hacia el lado derecho. Vamos a recorrerlo hasta que
todo o la mayor parte del color negro salga, que aquí como podemos ver es en un valor entre 144, entre 140 y 150 es el valor que debe de estar aquí para que el fondo negro se elimine por completo. Ahora, este indicador que nos queda por aquí lo vamos a recorrer de igual manera hacia el lado derecho para estas zonas de aquí que todavía se ven como manchadas se integren o se elimine esa mancha que se ve por esa zona de ahí. Como podemos ver es un valor arriba de 20, damos un clic en OK y como podemos ver nuestro fuego ya está sin el fondo negro. Así que lo mismo vamos a repetir con esta capa de fuego, damos clic derecho, opciones de fusión. Aquí en los estilos de capa, lo importante es presionar la tecla Alt y recorrer este puntero hacia el centro hasta que la mayor parte del color negro del fondo se elimine, que como podemos recordar es en un valor entre 140 y 150. Y este indicador que tenemos a la izquierda de igual manera para terminar de limpiar nuestra imagen. Muy bien, damos un clic en OK y esto mismo lo vamos a hacer con todas nuestras capas de fuego. Aquí como podemos ver puse otro tipo de elementos que son estas como chispas que tenemos en esta parte de aquí, aquí atrás en la letra T y aquí en la letra X. Estas partículas únicamente puse tal cual, partículas de fuego y nos van a salir una gran cantidad de elementos como podemos ver. Incluso va a haber algunos como este que lo podemos encontrar en FreePic, que está el vector o el JPG. Incluso aquí podemos poner la palabra partículas de fuego y nos va a arrojar un sinfín también de stocks, de tanto de flamas, sparkies, partículas y muchos más elementos que nosotros podemos estar utilizando para nuestra composición. No recomiendo a lo mejor descargar algunos archivos que son vectoriales porque son muy grandes y van a hacer que tu archivo sea muy pesado. Si tu máquina tiene los recursos para procesar estos gráficos, adelante, utilízalos y expórtalos. Si no, utiliza únicamente stocks que encuentres en internet o preferentemente selecciona aquellos gráficos que su formato sea JPG. Aquí te va a decir el formato en el que está cada uno de los elementos que tú quieras. Por ejemplo, este que vemos por aquí se ve muy bien, pero el formato es EPS. Entonces, a veces también el editar este tipo de formatos es un poco complicado en eliminar todo aquello que nos sobra. Entonces, preferiblemente yo te recomiendo trabajar con stocks, que son estos imágenes, ya que nuestro trabajo, o más bien lo que nosotros vamos a hacer es integrarlo. Muy bien, una vez hecho esto de que tenemos todas nuestras partículas de fuego y nuestras flamas en nuestra composición, vamos a empezar a quemar manualmente nuestro texto. Esto para darle un tono de fuego realmente a nuestra composición. Para esto vamos a dar un control clic sobre la miniatura de la máscara de capa de alguna de las capas de ajuste, es decir, este icono negro que tenemos por aquí, control clic para tener una selección de nuestro texto. Vamos a crear una capa sobre las capas de ajuste. Aquí como podemos ver tengo capas entre las letras, capas arriba de las letras, capas abajo de las letras. Entonces aquí lo importante es estar ubicado sobre las letras. Seleccionamos nuestra herramienta de pincel y vamos a poner un color naranja. En este caso el código de este color es DB7209. No tiene que ser el mismo, pero sí un color naranja. Nuestro pincel va a ser de bordes suaves, muy importante tener la dureza en cero. Y aquí la opacidad del pincel la vamos a poner en un 30%. El pincel lo vamos a hacer grande, más o menos de ese tamaño, 200 píxeles me parece bien. Ubicados sobre la capa, vamos a empezar a pintar de esta manera. Aquí incluso voy a bajar un poquito más la opacidad, yo creo un 10%. Esto porque es preferente dar más de una pasada y pintar poco a poco
que pintar mucho y que nos sobre. Vamos a empezar a quemar esas zonas donde el fuego está muy próximo. Por decir, aquí tenemos fuego de esta zona, aquí están las partículas encima, entonces hay fuego por aquí. Podemos disminuir un poco el pincel y pintar más sobre donde esté más cerca el fuego. Presionamos control D y esta capa le vamos a cambiar el modo de fusión a superponer. Como podemos ver, nuestras letras ya se empezaron a quemar un poco, pero aún no conseguimos ese efecto totalmente quemado. Y nuevamente vamos a crear una capa nueva. Ahora vamos a tomar un tono un poco más oscuro y un poquito más saturado de naranja. Como te comento, aquí los colores no son en su totalidad exactos, ya que depende mucho del color que tú quieras lograr en tu fuego. Entonces, vamos a, ahora en este caso, vamos a pintar por aquí. Vamos a subir un poco la opacidad del pincel a un 30%. Y aquí vamos a hacer otro efecto de color. Vamos a pintar en esta zona de aquí. Como podrán ver, en esta ocasión no hice la selección de las capas de texto porque quiero que a propósito el color salga de la letra un poco más. Y el modo de fusión de esta capa la voy a poner en luz fuerte. Si ocultamos, podemos ver que esta parte de aquí, que es donde el fuego tiene un contacto directo con la letra, se ve un poquito más intenso. Lo que vamos a empezar a hacer también es a proyectar esa luz del fuego sobre el suelo. Entonces nos vamos a ir debajo de nuestras letras, creamos una capa nueva, vamos a seleccionar la herramienta de pincel y damos clic derecho sobre el área de trabajo de nuestra composición para que nos aparezcan las opciones del pincel. Y vamos a tomar esta punta de la parte inferior del pincel y vamos a achatarlo de esta manera. Así lo que conseguimos es que nuestro pincel se vuelva una forma de elipse, que es como si le estuviéramos dando un poco de perspectiva. Vamos a aumentar el tamaño de este pincel, más o menos yo lo voy a dejar en 300 píxeles, sobre la capa que creamos debajo del todo, con una opacidad también de un 30%. Vamos a dar un par de clics por aquí y vamos a ir haciendo un poco más pequeño el pincel, a manera que el fuego o que la luz del fuego se va alejando de nuestra letra. Ahora, esta capa que acabamos de pintar le vamos a cambiar su modo de fusión a luz lineal y vamos a bajar su opacidad de relleno a un 50%, incluso un poquito más, ahí, para que se vaya mezclando con el fondo de la textura del suelo. Es por eso la importancia de manejar opacidades bajas en nuestro pincel. Incluso podemos bajar un poquito más a una opacidad de un 10%, hacer el tamaño más grande de lo que inicialmente era, que era 300, ahora lo voy a poner en 400. Y si voy pintando, poco a poco con cada clic se va a ver un poco de tono en el área que nosotros vayamos pintando. Muy bien, lo mismo vamos a hacer en las zonas donde el fuego toca el suelo. Voy a crear una capa nueva para ahora, como su nombre lo dice, moverme a la parte de la letra T, poner nuestro pincel con una opacidad inicial de 30%, un radio un poco más pequeño, me parece un 350 píxeles, y vamos a ir pintando en las zonas donde el fuego va a proyectar la luz. Recordemos que el fuego lo que emite, aparte de calor, también emite luz. Entonces, para que nuestra composición se vea lo más real posible, tenemos que proyectar estas luces en el suelo, en las letras y en el ambiente. Esto le va a dar mucha más realidad a nuestra composición. También aquí lo importante es variar la opacidad a medida que la luz vaya estando más lejos del fuego. Por obvias razones va a ser mucho más pequeña y mucho menos intensa. Muy bien, nuevamente esta capa le vamos a poner el modo de fusión en luz lineal
pero aquí podemos ver que el color nos queda un poco bastante rojo y no precisamente es el color que busco. Entonces lo voy a poner en un modo de fusión de luz fuerte y preservamos esos tonos medio quemados. Ahora, sobre esta capa de suelo T voy a crear una capa nueva y voy a seleccionar un tono naranja, pero ahora un poco más claro. Lo que vamos a hacer es otro efecto de iluminación sobre la iluminación del suelo. Vamos a poner el radio del pincel en 300 píxeles, una opacidad de 20% aproximadamente, y vamos a pintar encima de la luz que ya está proyectada. Bajamos la opacidad a un 10% y ahora sí esta capa la vamos a poner en un modo de fusión de luz lineal y vamos a bajar su opacidad de relleno a manera de que el color se vea más brillante en la parte más cercana al fuego y más oscura en la parte que se va alejando. Si nosotros nos alejamos, esto es lo que vamos teniendo. Ahora, importante también que este color que tenemos por aquí también lo empecemos a proyectar sobre la letra que le corresponde. En este caso me voy a ubicar sobre la letra T, que la tenemos por aquí. Presionamos control clic para seleccionarla. Creamos una nueva capa sobre ella, nuevamente con nuestra herramienta de pincel, un color naranja un poco más oscuro, tamaño de pincel de 200 píxeles aproximadamente. Recuerda siempre manejar una opacidad no mayor a un 30%, yo te recomiendo entre un 10-20%, ya que es preferible dar varios clics a tener que volver a hacerlo todo desde cero. Entonces, siempre trata de conservarte en una opacidad baja, incluso en un 10-5%, y mientras tú más te enfoques en los detalles, mucho mejor va a ir quedando tu composición. Muy bien, esta capa la vamos a poner en un modo de fusión de luz fuerte. Nuevamente creamos una capa con ese mismo color que tenemos seleccionado. Vamos a pintar esta luz que se ve aquí en la parte del centro de nuestra letra. Damos control clic sobre la miniatura de la capa y sobre esta área blanca también pintamos por aquí, y el modo de fusión de esta capa lo vamos a poner en luz intensa. Bajamos un poco su opacidad de relleno para matar un poquito el color azul que tenemos en nuestra letra. Estos pasos los vamos a ir repitiendo donde nosotros queramos quemar el color para integrar un poco más nuestro fuego y nuestras letras. Una vez coloreado todas las áreas del texto que nosotros queramos quemar con el color, yo pausé el video para poder colorear con calma estas partes de mis letras. Pero aquí, como podemos ver, del lado derecho es una infinidad de capas de color que son eso, justamente. Si yo activo o desactivo una de estas capas, como por ejemplo esta, que es una pequeña sombra que es nada más color negro a los bordes de nuestras letras para oscurecer un poco en las esquinas, o este grupo que yo lo nombré A y tiene el color amarillo o naranja de la letra A, o bien este grupo que yo nombré sombra A, que específicamente contiene la sombra y el fuego en esta parte que se refleja sobre la letra X, pero que proviene sobre la letra A. Aquí vemos el ahora, y si lo desactivo, pues vemos únicamente la X totalmente plana y lo que un poco de color hace sobre la composición en sí. Una vez llegados a este punto y que tengamos todas estas capas, en mi caso una infinidad de capas, las voy a seleccionar todas, presionamos control G y a este grupo lo vamos a llamar texto. Ahora, otra parte importante de la iluminación es la proyección de sombras. Una luz emitida, por consecuente, también proyecta una sombra, y nosotros también tenemos que proyectar estas sombras para que la composición no se vea falsa. En este caso, si el fuego viene desde la parte de arriba, la sombra se va a proyectar en la parte de abajo.
Entonces, como mayormente el fuego está en una zona alta o media, pues tenemos que proyectar una sombra en el suelo. Lo que vamos a hacer es, vamos a desplegar nuestro grupo de texto, vamos a ubicarnos sobre nuestra máscara de capa, presionamos un control clic sobre la máscara de capa para tener seleccionado el contorno del texto, reducimos nuestro grupo, debajo de este grupo de texto creamos una nueva capa que vamos a nombrar sombra, nos vamos a ir a edición, rellenar, el contenido lo vamos a dejar negro, modo de fusión normal, con una opacidad al 100%, damos un clic en OK, presionamos control D, aparentemente no pasó nada, pero si nos ubicamos sobre la capa podemos ver que aquí tenemos una capa de color negro. Bien, presionamos control Z para que se regrese al lugar original. Enseguida presionamos control T, damos clic derecho, vamos a voltear verticalmente y la vamos a traer por aquí debajo de nuestra capa original de texto. Nos vamos a alejar presionando control menos en nuestro teclado o command menos si estás en Mac. Presionamos la combinación de teclas control alt y shift o command alt y shift dependiendo del sistema operativo que manejes, y desde las esquinas vamos a generar esta perspectiva en nuestra sombra. Muy bien, validamos, presionamos control 0 para volver a esta vista y vamos a terminar de acomodar nuestra sombra. Esta capa de sombra la vamos a duplicar por si en algún momento nos equivocamos, ya que no somos perfectos y puede pasar. Ocultamos la original y sobre la sombra copia nos vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque de gaussiano, y aquí le vamos a dar un radio de 20 píxeles. Muy bien, damos un clic en OK. El modo de fusión de esta capa lo vamos a poner en multiplicar y la opacidad de relleno lo vamos a poner en 40%. Sobre esta capa de sombra vamos a crear una máscara de capa, ya que la sombra, si nosotros la analizamos, no tiene que ser totalmente constante. Es decir, también la sombra conforme se va alejando de la luz, va perdiendo su intensidad. Entonces, sobre la máscara de capa seleccionamos nuestra herramienta de pincel, vamos a tomar uno de bordes suaves, vamos a darle un tamaño de tal vez 500 píxeles, me parece bien, incluso un poquito más, lo voy a poner en 700 píxeles, un color negro como frontal y una opacidad del 30% nuevamente, y vamos a empezar a pintar lado a lado. Muy bien, esto únicamente en la parte más lejana de la luz, que sería la de hasta abajo. Una vez hecho esto, podemos incrementar un poquito la opacidad del relleno para marcar más la sombra en esta parte de aquí abajo, pero en la zona lejana, que la sombra se vaya perdiendo. Ahora creamos una capa nueva sobre la capa de sombra con un pincel negro de bordes suaves. Vamos a aplicar lo mismo que hicimos con la luz del suelo. Vamos a achatar nuestro pincel, un pincel de tamaño de 400 píxeles aproximadamente. Ahí las medidas, no recuerden, no son las exactas, pero ahora sí con una opacidad del 100% vamos a pintar esta parte de por aquí y por aquí, más o menos por aquí. Muy bien, como podemos notar no se ve tanto en esa zona, ya que dentro de la capa de texto tenemos la luz del fuego que se proyecta sobre el suelo. Entonces esto es únicamente para a esa parte de luz proyectarle una sombra del texto que está encima, y esto nos va a dar esto como resultado. Ya no se ve una luz tan plana, sino que también tenemos sombras proyectadas y nuestra sombra en el suelo. Enseguida lo que vamos a hacer va a ser crear una capa nueva. Vamos a seleccionar un color naranja oscuro, casi rojo. Seleccionamos nuestra herramienta de pincel con uno de bordes suaves, y lo que vamos a hacer es crear una ambientación.
ya que también si tú analizas una fogata, cuando hay gente alrededor de la fogata, la luz que se proyecta sobre todos los demás también suele ser de este color. Entonces vamos a poner nosotros un pincel con un color más o menos de esta tonalidad. Recordemos que el color no tiene que ser el mismo, pero siempre tienes la opción de copiar el código. Vamos a seleccionar un tamaño de pincel grande. En este caso voy a poner 1200 píxeles. Me voy a alejar un poco, una opacidad baja de un 20%. Voy a dar un clic por aquí, uno más aquí. Voy a bajar un poco más la opacidad a un 10% para que me permita dar un clic por aquí. Lo mismo de este lado, aquí y por aquí. Muy bien, el modo de fusión de esta capa lo voy a cambiar a luz suave. Enseguida creamos una capa nueva. Seleccionamos nuevamente nuestro pincel. Vamos a movernos aquí donde está la letra S para saturar un poco más el color. Bajamos el tamaño a tal vez 900 píxeles. Una opacidad de 25% y damos un clic por aquí y uno más por aquí, que es donde emana esa luz de nuestras partículas. El modo de fusión de esta capa lo vamos a poner en luz fuerte. Ahora nos vamos a ubicar sobre el grupo de texto y vamos a crear una capa nueva encima del todo. Vamos a poner los colores negro y blanco como frontal. Seleccionamos o presionamos la letra L sobre nuestro teclado para tomar la herramienta de lazo. Vamos a poner un desvanecido de 50 píxeles. Nos vamos a alejar y vamos a hacer una selección de esta parte de aquí. No tiene que ser recta, algo más o menos así que tenga movimiento. Nos vamos a ir a filtro, interpretar, seleccionamos nubes, presionamos control D, creamos una máscara de capa sobre la capa que acabamos de crear y sobre la máscara de capa nos vamos a ir a filtro, interpretar y nuevamente seleccionamos nubes. Esta capa la ponemos en un modo de fusión de trama con una opacidad del 15% y sobre la capa, no sobre la máscara, sobre la capa nos vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque de gaussiano y vamos a poner un radio de 15 píxeles. Aquí lo que hicimos fue agregar un poco de humo al frente de la composición, lo que nos va a dar esa sensación de un poco más de profundidad. Incluso la opacidad la podemos bajar a un 10% para que se note un poco más tenue nuestra neblina. Regresamos a nuestra carpeta de descargas y aquí te dejo una serie de elementos, partículas y destellos de lente por si quieres agregar a tu composición. En este caso únicamente voy a utilizar el destello de texto y lo voy a poner en esta parte de aquí. El modo de fusión lo voy a cambiar a trama. Ahora regresamos a nuestra carpeta de descargas y en nuestras texturas está este elemento que se llama partículas suelo. Lo vamos a traer a nuestra composición, que es esta especie de nebulosa o nubes con partículas de fuego que vamos a ubicar en esta parte de aquí abajo. Validamos. El modo de fusión de esta capa lo vamos a poner en sobre exponer color. Nuevamente regresamos a nuestra carpeta de descargas. Vamos a utilizar las mismas partículas que coloqué en las letras de mi texto. Voy a dar clic derecho, voltear vertical, validamos. El modo de fusión de esta capa lo voy a poner en sobre exponer color, pero como podemos ver el color queda muy feo, no se integra con los colores que estamos manejando, así que presionamos control U para traer el panel de tono saturación al frente. En tono vamos a poner 20, saturación -3 y luminosidad -3. Damos un clic en OK. Ahora presionamos control L o command L para traer los niveles. En las sombras vamos a poner 17,
en los medios tonos 0.82 y en las luces 240. Damos un clic en OK. Pero el modo de fusión de esta capa, yo me equivoqué, perdón, es el correcto, es sobreexposición lineal añadir. Vamos a alejarnos un poquito y vamos a colocar este elemento por aquí. Como podemos ver, hay un exceso ya de partículas. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo un poquito más hacia arriba. Creamos una máscara de capa y vamos a empezar a eliminar con un color negro como frontal y un pincel suave, opacidad del 100%. Vamos a eliminar ese exceso de partículas. Ahora, para terminar, desde los iconos de abajo vamos a añadir una capa de ajuste en consulta de colores. Vamos a buscar el filtro Kodak 5205 Fuji. Lo aplicamos. La opacidad de relleno la vamos a poner en un 40%. Y muy bien amigos, hasta aquí este tutorial. Como pudimos ver, fue un tutorial bastante largo que lleva un proceso muy largo, pero el resultado va a depender casi en su totalidad del empeño que tú le pongas a la colorización, a los detalles en las letras, en el suelo, en las luces y en todos los elementos que realizamos en esta composición. Mi nombre es Johnny, no me despido, nos vemos en el siguiente video, no sin antes pedirte que por favor, si aún no estás suscrito, te suscribas, me sigas en mis redes sociales que son Facebook e Instagram. En la cajita de la descripción te voy a dejar los enlaces. Un abrazo a todos, gracias por verme y nos vemos en el próximo. Chao.